Adri, vamos a contarle a los chicos que nos acompañan, a la gente linda que nos acompaña y los que nos van a ver después, este deseo y estas ganas que teníamos de compartirnos y que llegó con el nombre de Bioexistiendo, ¿no? De Bioexistiendo, sí, Bioexistiendo, esta bioexistencia para la vida, para todo lo que, para vivir, bioexistir. Mirá, ¿no? Mirá esta palabra, bioexistir. Sí. Después de bioexistir, acá vamos a tener hoy un invitado para lanzar esto y que tal vez sepa algo de bioexistencia. No lo sabemos, lo vamos a averiguar. Por ahí toca de oído algo, pero no sé. Sí, vamos a preguntarle, ¿no? ¿Tú querés que no lo vayas sumando? Sí. Pero dale, mientras lo sumás para contarle a las personas que nos están viendo y los que nos van a ver, es un poco compartir nuestro camino diario, porque esto no es solamente un abordaje en consulta, sino es un camino filosófico y un camino en donde podemos comprendernos un poquito profundamente más todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que lo que intentamos plantear con vos, Gaby, diciendo se puede vivir de esta forma, no solamente en consulta, sino todo el tiempo. Minuto. Hola, Pablito. Acá lo tenemos. Hola, Mike. Nuestros queridos, ¿cómo andan? Bienvenido. ¿Cómo andan, lindo? Bien. ¿Vos cómo estás? Creando? ¿Lindo? Hermoso, sí. Hermoso. Bueno, me alegro. Hermoso. Bienvenido a Bioexistiendo. No sabíamos si vos manejabas el tema. Qué lindo nombre. Los felicito, sí. me gusta mucho la idea. Me encanta, me resuena mucho ese nombre. Bueno, gracias por la invitación, primero, la verdad que es un honor. Y aquí estoy para lo que quieran hablar, para lo que quieran que nos regalemos, que le regalemos a nuestro universo lindo, a ver qué podemos sembrar para egoístamente cosechar. A ver cómo nos damos maña para asegurarnos que vamos a cosechar algo lindo, ¿no? Entonces, sí. Qué lindo eso, ¿no? Que podamos compartir eso. Si siembro lindo, cosecha lindo. Cosecha lindo. Sí, tal cual. Estaba pensando y de verdad dijiste recién, bueno, como esto es redes, ya Pablo lo conocen, pero bueno, no está de más, creo, ¿no? Pablo Almazán, junto a Lucrecia Bianchi, los creadores de Bueno Puente, de Bioexistencia Consciente y de tanta cosa linda que vivimos tantas personas y que nos ha cambiado tanto el universo y nos sigue cambiando y vamos por más y ya no queremos dejar y bueno. En esta historia, recién decías, Pablo, me resuena, bioexistiendo. Y tal vez podemos empezar por ahí. ¿Qué te resuena? ¿Qué pasa con esto de la bioexistencia consciente, pero que va más allá de la consulta? Que es como lo sentimos con Adri, ¿no? Una manera de vivir, una manera de ver la vida que es nueva, que bueno. ¿Y qué te resuena de esa palabra? Mira, Adri también. Cuando con Lucre resolvimos que esta corriente tenía que tener este nombre, ¿no? Bioexistencia consciente. Fue, entre otras cosas, por esto que un poco mencionás vos, es decir, cuando una persona empezaba a hacer su proceso de consulta y empezaba a descubrir quién era, le resultaba imposible seguir siendo quien era y seguir viviendo como vivía. Y la bioexistencia consciente pasaba a formar no solo parte, era la matriz desde la cual concebía ahora su vida. Entonces, la bioexistencia consciente llevada en coherencia, conciencia y constancia, como decimos nosotros, ¿no? Indefectiblemente te lleva a que tu vida sea el resultado de aplicar eso de manera permanente. Entonces, un consultor, sobre todo, que lo hace, repito, en coherencia, conciencia y constancia, porque si no podría no sucederte nada, digamos. Si lo haces de ese modo,
te empiezan a pasar tantas cosas en tantos ámbitos y te volvés tan consciente de la perfección que esa nueva matriz produce un ida y vuelta permanente. Es decir, esta matriz es la que ahora crea tu vida y tu vida es la que crea esta matriz y esta matriz crea tu vida y tu vida es la que crea la matriz. Es una retroalimentación, o ni siquiera retro, ¿no? Es una interalimentación que hace que nadie deje de lado lo que le dio por resultado algo mejor. Entonces, solito te cuidás de no correrte de ahí. Te agarrás de ahí y dices, yo no voy a tratar de irme lo menos posible por fuera de esta lógica, más allá de que todos los días en algún momento me va a pasar. Yo voy a tratar de que sea lo menos posible. Y eso es todo. Y eso es todo. Mirá qué lindo. Mirá que eso es todo. Sí. Anoche que tuvimos una reunión tan profunda y tan intensa en el PAC, ¿no? Y pensaba esto que estabas diciendo, coherencia, conciencia y constancia, que trabajamos ahí, eso todos los días, y nos emocionamos y aparecen todas nuestras distorsiones y nos acompañamos para ir trascendiéndolas y llevándolo esto a la vida. Yo anoche tomaba conciencia de que bioexistiendo, y sí, esto que estabas contando recién, para toda la vida, y de verdad que es para toda la vida, digo, todos los ámbitos y aspectos de la vida. Y anoche, con todo lo que ocurrió y tantas noches que siguen ocurriendo y tantos casos que se presentan dentro del país de economía, estoy hablando, pero para todas las áreas de la vida. En TEA lo que está pasando también es alucinante, en todo lo que sea TEA, en los síntomas en general, pero bueno, esta área específica que acompaño más, digamos, intensamente, porque es como una escuela dentro de la escuela, sí, lo que sucede ahí, como el caso que hablamos ayer de Fer Carro y todos los que hay todo el tiempo hay casos así, son muy transformadores, pero yo siempre digo, la gente... si se diera una idea de lo que es mi vida en cuanto a la alimentación de eso, hoy a la mañana, 8 de la mañana, porque acá el gimnasio abre más tarde, yo estaba ahí y me encontré con una mujer que lo conté en el video de gastritis que subí hoy, que vino a contarme la transformación de su vida y todo lo que le está ocurriendo, y aplicando la bioexistencia, ¿no? Y cómo estas lucecitas que hay cada vez en más lugares y que te dicen me cambió literalmente la vida, porque lo de bioexistir también hace lugar a que uno pueda tomar conciencia de que en este caso la existencia que soy está siendo una experiencia biológica, pero que soy existencia por sobre todas las variables de existencia que hay. Yo soy esa existencia experimentando todas sus variantes, y en la que tengo puesta ahora mi dirección, mi conciencia, es en esta experiencia biológica. Y esta experiencia biológica es en sí misma, es una muestra de que el creador es lo creado y viceversa. Esta experiencia biológica tiene como mapa de creación a aplicar en el resto de la vida, aunque no parezca biológico este termo, o el dinero, o una casa, o una pareja, o el banco, o el país extranjero, o el presidente, o lo que sea. Es increíble, pero si vos aplicás la matriz biológica a eso se endereza. Por eso es evidente que la existencia que está creando en este momento lo está haciendo a través de un plano biológico que utiliza para crear todo. Aunque no parezca que lo que hay allá es biológico, una piedra, un celular, otra persona, un auto, la existencia que sos aplica su propio plano, el que le dio por resultado esta variedad universal que soy un bicho biológico. Este mismo plano biológico sirve para poner en orden todo lo que hay allá. Entonces eso es una gran certeza, es largo de entender y de incorporar, suena como una cosa imposible, pero la conciencia es una cuestión de práctica. Cuando vos lo haces y lo pones en funcionamiento, llegás a la certeza absoluta de que, wow, sí, es así. Yo puedo ordenar lo que pasa allá, ordenándolo
desde un lado biológico que soy y que represento, y desde un marcador que me indica en lo biológico lo que es coherentemente biológico y lo que no es coherentemente biológico. Si yo acomodo aquello en base a mi plano biológico, aquello no biológico o de apariencia no biológica se acomoda. Quiere decir que eso sale de mí. Responde a mí, responde a un formato biológico, aunque no tenga células vivas, según la mirada occidental. Eso es tan fuerte que quien toma conciencia de eso empieza a relacionarse desde otro lado, porque le pasa como los originarios, se da cuenta no solo que en todo hay vida, que en las montañas hay vida, que en las piedras hay vida, que en el agua hay vida, sino que todo lo que hay ahí es tu vida, que es algo mucho más cercano, más directo, más profundo y más responsable. Lo que hay ahí no solo está vivo, sino que sos vos viviendo ahí. Entonces, cuando ahí no te gusta lo que hay, vas a vos y arreglás lo que hay ahí. Es como un brazo más tuyo, como un órgano tuyo. El universo es un órgano tuyo, ¿no? Es algo así, es algo así. Qué lindo eso, ¿no? Porque hoy tuve una consulta a la mañana, pero antes de eso, poder contar que es una acción continua este camino, ¿no? Es una acción continua, es dinámico, y la acción que tomaste ayer te trajo hasta acá, y hoy tenés que tomar otra acción, y que te lleva a la versión de mañana, que tenés que tomar otra decisión, y siempre te pones en una encrucijada, porque se torna dinámico, ¿sí? Y didáctico todo el tiempo este camino, ¿no? Así que eso es lo maravilloso, que siempre estás en constante evolución, como la evolución. Una vuelta en un vivo o en un video contaste esto de que la evolución siempre está en movimiento, porque va detrás de la perfección, nunca la llega a alcanzar, y nosotros intentamos hacer lo mismo con esto, ¿no? Siempre intentamos ser la mejor versión o la versión más perfecta, y nos damos cuenta que al momento de alcanzar esa versión que creíamos perfecta aparece otra. Exacto. Y nos lleva a otro estadio, y eso es más o menos un poquito esta escalera de conciencia, que de forma didáctica, porque no hay escalones, pero sí son profundidades, ¿no? Son capas de conciencia que te vas descubriendo, y a medida que vas descubriendo, por ahí vos estás trabajando el tema de no tener casa y aparece la casa, esto que decías vos, ¿no? Esa casa, ¿qué tiene que ver conmigo, no? Y es una capa de conciencia de la cual te estabas protegiendo, ¿no? Te estabas protegiendo. No tenías la casa porque te estabas protegiendo, y eso es muy difícil de entender, porque tu casa, vos querés tu casa, ¿cómo te vas a estar protegiendo de tu casa, ¿no? De la casa que querés. Pero en sí está en tu historia que una casa causó mucho dolor y vos te estás protegiendo de eso. Es la solución a la historia que te trajo a vivir esta historia. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y eso está genial. Eso es muy difícil de explicar, pero didácticamente lo podemos explicar de esa forma, que el que se atreve a dar el paso o el movimiento o dejar de hacer lo que estaba haciendo, porque también pasa eso, ¿no? Me ha pasado en consulta decir, pero yo estoy en continuo movimiento, y en ese movimiento está ocultando lo que tiene que dejar de hacer, ¿no? Y también está eso, ¿no? Sí, claro, tal cual, porque yo me callo la boca, pero sabes que hago un montón de cosas, pero en el hacer estás haciendo lo mismo, te estás callando la boca, no estás expresando, no estás contando, no estás diciendo lo que te molesta, ¿no? Que esa palabra crea un nuevo universo, ¿no? Crea un nuevo universo, ¿sí? Y esta chica que hoy atendí a la mañana, empezó a comprender para qué tiene la mamá que tiene, para qué pasó toda la experiencia de su mamá y qué tiene que ver con su vida, que parece que está separada, que no se puede amigar con su madre, que su madre estaba como aislada o alejada de ella, no se preocupaba, ¿no? Hasta que en una pregunta es, bueno, mira, a vos te puso un nombre determinado tu mamá, ¿no? Bueno, y ese nombre determinado tiene que ver con una compañerita de colegio que era muy abundante, y la mamá, en un acto de amor, le puso eso,
ese nombre para que su hija sea abundante, pero lo que no tenía en cuenta era el dolor que le provocaba esa compañerita a su mamá, ¿sí? Porque también eso le trasladó a su hija, y cada vez que veía a su hija veía su frustración de no tener nada, ¿sí? Exacto. Y eso la alejaba, su mamá se alejaba por eso, porque veía a su compañerita continuamente que le mostraba la abundancia. Pero para que la quiera la mamá, ¿sí? Esta chica es como una alergia, ¿no? Se alejaba del dinero. Tenía que ser la versión ideal de compañerita, o sea, esa compañerita que la mamá quería, pero la versión que la hubiera hecho feliz a la mamá. Sé pobre como yo, así yo no sufro. Exactamente. Y pensaba lo que habías dicho antes, para aclararlo, el verbo, justo hablo en el 7º libro de eso, ¿no? La palabra, lo que uno dice, crea un universo. Y lo que uno no dice, crea un universo. También. Entonces, lo ves en el caso de esta chica, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿y entonces qué hago? Claro. Conciencia, porque se trata de manejar y de obrar en conciencia. Mirá que apriete para el ser humano. Todo acto crea un universo, todo no acto crea un universo, toda palabra crea un universo, todo silencio crea un universo. Es decir, no hay escapatoria, autoafortunadamente, no hay escapatoria más que hacerlo con conciencia. Dado que cada palabra crea un universo, ¿qué palabra voy a crear? Pero fíjate el juego que hay internamente. Esta madre emite una palabra, le pone a su hija un nombre, boom, ¿no? El que sea, pero el dolor que contás, ese silencio va por debajo y no se expresó. ¿Y quién es el encargado de que se solucione la ecuación de lo dicho y lo no dicho? Esa persona que tiene esa identidad. Hay un hecho allá, hay un dolor, lo hablábamos anoche en Perfecto Sentido de las Empresas, hay un dolor allá por la diferencia que nos da el hecho de que uno es abundante y el otro no, es decir, la mamá chiquita tal vez viendo como esta compañerita tenía juguetes, tenía un auto más lindo, para Papá Noel y los Reyes Magos le traían cosas mejores y sufriendo todas esas cosas, y a su hija le pone ese nombre, ahí está lo dicho, digamos, bueno, le pongo esto, pero nunca había podido ver todo lo que había sufrido por eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer su hija con esta identidad? Me pusiste la identidad de esta compañera. Yo tengo que solucionar un hecho antibiológico. Tal cual. Y es la separación, tu frustración, lo mal que te hizo eso. Entonces yo tengo que solucionar eso. Desde mi identidad observo lo que pasó y ya sé lo que tengo que hacer desde el inconsciente. Y la persona nunca va a imaginarse que es eso lo que pasa ahí. Pero es lo que vemos vos, Gaby, vos, Adri, yo y todos los consultores de economía todos los días. Todos los días. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Humano que eso, qué lindo, porque eso trae el tema de que estuvo presente en esta semana en mi universo, las identidades inconscientes, ¿no? Esta semana no, ya hace un tiempito, y empezar a tomar más conciencia y siento que todavía hay muchísimo para explorar ahí, pero estas identidades inconscientes que como el caso que contaba Adrián, y cómo cuando empezamos a comprender y eso, a tomar conciencia de que, pero no es Gaby esta no es Gaby, acá hay algo más, y es como entrar y empezar ahí a comprender, estar más atenta, como eso me viene trayendo, y lo pudimos hablar en una consulta que no me había pasado con tanta claridad. Es como que ahora, y pudimos encontrar en distintos momentos, y fue un flash, porque en realidad en esa consulta, porque digo, wow, cómo en el mismo hecho o en la misma situación envuelta en su síntoma aparecían distintos. Vos no te dijiste observadores, yo no lo había llamado así, pero eran distintas identidades, y sé que se abrió ahí un universo para trabajar y para empezar ahí a meternos en eso, que digo, wow, porque todos tenían, eso me di cuenta, que
todos tenían que expresar algo, se habían guardado algo desde un punto de vista distinto. Parecía parecido, igual, pero no. Cada uno tenía una manera distinta de ver ese mismo hecho. Y ahí, ¿no? Como todas estas cosas. Está lindo hablar de eso, porque, bueno, no, claro, porque a mí me gusta. Pero no, es lindo. En chamanismo bioexistente ese juego lo haces. Es decir, vos tenés un hecho en tu pasado y hablas con los distintos coprotagonistas de ese hecho y cada uno te dice, bueno, lo que pasa es que a mí yo lo vi así porque a mí me pasó esto y esto. Y otro te dice, yo lo vi así porque lo elegí a él porque a mí me había pasado esto y esto. Cuando incorporas todos los puntos de vista es cuando más llegás a una verdad a la que nunca llegaste, ¿no? La verdad, cuando la alcanzás, se diluye, ¡boom!, se desaparece, porque la búsqueda de la verdad es una suma de tensiones, como esos cuadritos que se hacen, mandalas o cuadros distintos con un montón de clavitos en el borde y vos cruzás hilos, y en los puntos donde se cruzan más hilos, ¿no? Ahí se nota un volumen. Bueno, algo así es la verdad. Cuando vos ves vos vas viendo el platito o lo que hay de fondo, la maderita, pero cuando hay muchos hilos, ya no ves lo que hay atrás. Bueno, eso que hay atrás termina volviéndose invisible. La verdad, la búsqueda de la verdad, que era lo que los filósofos enroscaban tanto y está buenísimo, la búsqueda de la verdad es tratar de alcanzar lo máximo posible ese punto, que es igual a encarnar. Encarnar es una búsqueda de sumar puntos de vista a algo que ocurrió para devolverle el sentido óptimo. Esto que decía Adri hoy, ¿no? De la búsqueda permanente de la perfección que planteo en los libros, y alguno podía preguntar, pero ¿y vos qué te garantiza que sigue habiendo imperfección por encontrar? El hecho de que estoy acá, sin imperfección, yo no vengo acá, yo no encarno. Lo que llama encarnación necesita una fuerza impulsora que se llama karma, que es el archivo de lo que quedó pendiente con una fuerza para empujarlo, ¿no? Con identidades que se llaman alma, que van a vivir desde puntos de vista lo que pasó. Lo que pasó es neutral y es un campo magnético, digamos. Y cada uno lo mira desde distintos lados y va a generar un corrimiento, como se dice en política, un corrimiento a la derecha, un corrimiento a la izquierda, por la polaridad que tenés respecto de ese hecho. ¿Quién fuiste? ¿El jugador que perdió todo? ¿Quién fuiste? ¿La esposa del jugador? ¿El hijo que se quedó en la calle y que tuvo que salir a trabajar a los 10 años porque el padre perdió todo en el juego? Acá se perdió una casa en el juego, ¿no? Bueno, ¿cómo lo viviste? Yo esa belleza la pude vivir con mi propia vida, siendo consciente de la muerte de mi abuelo. Es decir, yo fui el muerto, yo fui el que se murió, y yo pude ver al muerto y ver esa escena repitiéndose en mi vida actual, pero esta vez como espectador. El que se muere es otro y veo la misma escena desde otro lugar, ¿no? Y eso y te ayuda a verlo desde como hijo, como esposa, como esposo, como otras partes de la familia, el poder recrear con una exactitud perfecta aquello que ocurrió allá, pero ahora desde otro lugar, ¿no? De ahí sale la misma lágrima. La misma lágrima es eso, habla de eso, ¿no? Eso de que serás todos los lados de eso, de lo que hiciste, ¿no? Eso es el karma. Eso es el karma. Qué lindo. Claudia las cuenta bien eso. Sí, totalmente. Ahí, mira, eso que decías, ¿no? De que yo soy todas las partes convergiendo acá en un hecho, lo que decía Gaby, ¿no? Y consensuando con todos los puntos de vista que ya pasaron esta situación. No es una situación nueva la que estoy pasando, es un eco de lo que ya viví, ¿sí? Y no me doy cuenta porque creo estar separado de esa situación en la que se generó el pedido de solución y que me lo pongo acá adelante, ¿sí? Entonces,
esto, como ejemplo, me ha pasado, bueno, hemos hablado un poquito del tema que me pasó hace poquito, tema de alejar a mi hija del corazón de su papá, ¿no? Y el punto de vista sobre eso, además de eso, tembló toda mi familia, tembló todo mi relación con Perla, mi compañera, ¿no? Pero el punto de vista que encontré ahí fue el de mi papá, ¿sí? El punto de vista de esa situación era mi mamá actuando ahí, pero el punto de vista lo encontré el de mi papá diciendo, qué valiente que sos, porque yo no me pude bajar del auto para abrazarte, ¿no? Y vos lo estás haciendo con esta hija que no es tuya y que sentís que es del corazón, ¿no? Y decís, qué valiente que sos, porque yo no lo pude hacer, porque ¿sabés por qué no lo pude hacer? Porque si no perdía a mi familia, ¿no? Y yo lo estaba atravesando, ¿sí? Casi pierdo a mi familia por esa situación diciendo, pero bueno, vení acá, ¿no? Y a mi papá diciéndole, vení acá y sentate a la mesa y disfrutá, ¿sí? Porque acá ese quiebre o ese cimbronazo genera una familia nueva y un punto de vista nuevo sobre la historia vivida, es decir, sí, se puede hacer distinto. Vos lo viviste así, pero mira, yo te puedo decir que juntos lo podemos mejorar, ¿no? Y acá tengo una familia inmensa, maravillosa, con Guada en el medio, esa hija que aparentemente generaba conflictos, que era yo mismo, ¿sí? Diciendo, ¿alguien me ayuda? ¿No? Y yo pudiéndome ayudar a través de ella, ¿no? Inmenso eso, inmenso. Cuando ves eso llorás y llorás. Totalmente. Y lo desinflás. Deja de succionarte, ese campo te manejaba. Excelente. Y para vos era la vida, bueno, la vida es así, ¿qué vas a hacer? No, la vida es un conjunto de tensiones que no viste y que tenés que solucionar. Las ves, las solucionás y esa tensión desaparece. Y tu vida tiene otro espacio-tiempo, corre en otro espacio-tiempo, imposible de relatar, de contarle a alguien y que te entienda lo que te está pasando. Es así. Sí. Es vení y fíjate vos qué te pasa, ¿no? Es como contar, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Acá atrás tengo la ventana y veo el amanecer de acá y decir, qué belleza el amanecer, y alguien me viene a preguntar, y contame, ¿qué sentís? Y la respuesta es, vení, miralo conmigo y sentir eso, porque es intransmitible lo que puedes, ¿sí? Sentir. Cada uno es desde su punto de vista, por ahí, para mí es una belleza, y para una persona que está viendo el amanecer, por una historia de combate que tiene atrás, es me muero porque me atacan y no le gusta, ¿no? Y para mí es una belleza, ¿sí? Entonces, ese es el punto de vista, ¿no? Sobre el hecho. Acá tenés el amanecer, que es neutral, ¿sí? Pero me voy a poner un almohadoncito, que este silloncito... Lo amo, pero es para un rato, te obliga a mover, este sillón te dice, vamos, arriba. Muy bien, es bioexistente. Sí. Así que, no sé, Gaby, si tenés que aportar algún punto de vista sobre esto. Tengo un ejemplo de que me pasó hace poco. El síntoma es la traición y la traición, me siento traicionado, y fueron apareciendo muchas situaciones de infidelidad y el consultante era el que también era el infiel, ¿no? Y eso es lo que nos pasó desde los puntos de vista, que él lo vivía como no grato, no era que, pero él pensaba que la traición estaba solo con los hermanos, con los padres, y se abrió todo otro universo donde aparecieron muchas infidelidades y donde se empezó como la traición. Y vamos al abuelo materno y primero vamos a la abuela, y la abuela sola, con mucho dolor, contando de que el marido venía tarde, de que la maltrataba, de que ella sabía cosas, contando todo este dolor, ¿no? De la traición, y sintiéndose traicionada por su marido. Y cuando vamos al marido, para que cuente este abuelo su versión, estaba como enojado. Y bueno,
que expresara el enojo, y expresaba el enojo, pero no podíamos decir, o sea, yo ahí ve como que acá hay algo más, porque no. Entonces vamos a la mitad de la edad del abuelo, a ver qué más tenía para contarnos. Y tenía enojo. Y entonces, ¿qué pasa? Terminamos los 14 años del abuelo. Y se abre ahí una escena donde el padre, todos los días, cuando venía del bar o cuando venía a distintas horas, a los 14 años, lo agarraba a él en la mesa como solo, ¿no? Como que se quedaba conversando con él, y el padre le dice que él tiene que ser un macho el resto de su vida, que él no tiene que dejar pisotearse por las mujeres, que él tiene que, ¿no? Ahora estamos yendo a ese bisabuelo, claro, con su mamá, porque ahí encontramos todo. Pero en esa escena, él, consultante, siendo el abuelo, contando este dolor en sus 14 años, donde a partir de ahí sentía de que si respetaba a la mujer y si le era fiel y si se quedaba, porque el padre le decía mucho estas cosas, le traicionaba al padre. O sea, si yo hago, lo traiciono a mi papá. Y si le hago esto a mi mujer, me doy cuenta de lo que sufre y el enojo que ella le representaba. Aparte, bueno, no. Fue un reoricing donde el consultante, Lucas Amado, Lucas, terminamos con la escena y esas de tantas, y se agarraba la cabeza y decía, llorábamos los dos a madres, ¿no? Porque sentimos ese dolor de un chico de 14 años tomando este mandato de su papá en la traición, tomándolo como esto lo necesito para vivir y no puedo fallarle esto porque era su hijo mayor, había todo mucha cosa. Y bueno, nada, estamos ahí, ¿no? Ahora estamos escuchando estamos en la instancia en los bisabuelos y estamos esperando la próxima consulta. Pero hablando de las identidades, cómo él sentía la pulsión que tenía a serle infiel hoy a su mujer, estaba tan ligada, se vio tan representado en ese abuelo y sintió tanto ese dolor que en realidad esto ocurrió hace como 3 meses, hace como 3 consultas. Y lo primero que me dijo hace 2, después de esa consulta siguiente, no tengo deseo de estar con nadie, estoy bien en casa, estoy disfrutando de la paz. Bueno, al mes siguiente, Gaby, yo no puedo creer, pero estoy en paz. Yo estoy disfrutando, le estoy leyendo cuentos a mis hijos en la cama, que no lo hacía porque yo llegaba tarde por sus andanzas, decía él, y ahora estoy llegando temprano y ahora ceno con mi mujer y estoy feliz y estoy tranquilo, no tengo, él no podía sostener su... Totalmente, porque el que manda es el inconsciente, El consciente solo se encarga de mover el cuerpo y de realizar las acciones que el inconsciente le indica. Y lamentablemente el 99,9% de los abordajes para solucionar los temas en la Tierra es consciente, no es inconsciente. Entonces, el jefe está ahí atrás, el titiritero está ahí atrás, ¿no? Y yo siempre estoy hablando con el títere y convenciéndolo de que no se mueva y entrenándolo y enseñándole técnicas para que haga esto, para que haga el otro, y más allá de que es innegable que hay resultados, pero es así, así de simple, de directo. Mirá, hace unos días, en un almuerzo, acá donde estoy ahora, en un restaurante, una chica nos contaba que ella siente que no es ella, que algo le cambió en la vida, que ella siente una tristeza, pero que sabe que no es ella esa tristeza, que ella lo puede percibir, ¿no? Es como, esto que siento, yo tengo la capacidad de mirarlo desde un lugar que me dice, che, esto no está bien. No es que soy así, como el que no se da cuenta que es así. Ella es consciente de que hay algo ahí abajo. Y le dije, bueno, ¿desde cuándo? Y desde mis 15 años.
Le dije, tuviste una pérdida, tuviste un conflicto, una pérdida de territorio amoroso, ¿qué te pasó? Se murió mi papá. Entonces, esta chica hace años que lo está viendo de determinada manera tradicional a este tema, ¿ok? Para ver cómo hace, y lo que simplemente tiene ahí guardado es algo muy crudo que hablar con su papá muerto, algo muy fuerte para hablar con su papá muerto, pero la mirada occidental sobre todas esas cosas es muy políticamente correcta y no es biológica, no es animal. No permite que un ser exprese lo crudo que le quedó. Por eso un silencio crea universos, ¿no? Esta chica está polarizada en su otro hemisferio y está para abajo. Sin ser una depresión, tiene una tristeza, se nota que le cuesta todo, que le cuesta moverse, que le cuesta llevar el día adelante, sin ser una depresión. Pero se reconoce a sí misma como desdoblada, como que, che, yo no era así, ¿no? Y ustedes saben que cuando pasa eso, una persona mientras no sea una depresión, la llevas a la escena, hace lo que tiene que hacer en esa escena, hizo ¡pac! Y se despertó. Entonces, uno dice, wow, cuánto que todavía de a poquito falta que el ser humano se amigue con el inconsciente, ¿no? Que se amigue con la simbología, que se amigue con que ir al inconsciente no es no sé, que te dormís o que te anestesian o que tenés que tomar una droga. Ir al inconsciente, cerrar los ojos, entrar a una escena hablando en presente y vivir esa escena en presente. El inconsciente no lo duda eso. Es así de simple. Todo lo que hacemos y contamos es así de simple. Pero existen barreras culturales, inclusive religiosas, dogmáticas, morales, que ponen una barrera de entrada al lugar desde donde se crea la realidad completa. El lenguaje de programación está escrito ahí, y lo que nosotros llamamos ser humano, vos, yo, todos, prácticamente, como me gusta decirlo así, prácticamente no existimos como un ser con poder de decisión. Quien habla acá son mis moralejas. Quien está opinando acá son mis moralejas. Yo solo expreso la voz de mis moralejas, la opinión de mis moralejas. Y como el inconsciente es atemporal, mis moralejas incluyen interlocutores como mis padres, mis abuelos, mis circunstancias, mi social, mis dolores anteriores, los dolores colectivos, simbologías que hay en el inconsciente colectivo. Entonces, como decía el otro día, este consejo de sabios que habla que me dice Pablo, opina tal cosa, Pablo decía tal cosa, Pablo hace tal cosa, es el que realmente tiene el control. Pero como el ser humano tiene una barrera y no quiere entrar ahí, nunca se da cuenta que el control es ahí, y es tan simple, es tan bello, tan simple. Por eso cuando uno empieza, por ejemplo, ahora estuvieron en Uruguay, los dos creo, ¿no? Y sí. Cuando uno tiene un encuentro en que hay consultores y no consultores, vos te das cuenta que son dos universos diferentes, son dos lógicas. Es hermoso eso, y lo ves en la verdulería y lo ves en tu cotidianeidad, digo, ¿no? Pero en un encuentro yo por lo menos trato de brindar palabras, frases, lo más masticable posibles para todos. Para el consultor lo va a entender desde una profundidad, y para el que recién se acerca va a entenderlo desde su lógica actual como puente para ir a una lógica distinta. Pero son mundos distintos. Es impresionante la diferencia de lo que es la concepción de lo que es la realidad para una persona que ya entró a su inconsciente muchas veces, que se conoce, que conoce sus identidades, que sabe de dónde viene tal consejo, de dónde viene tal sugerencia, de dónde viene tal miedo, de dónde viene tal aprensión, tal opinión, y es consciente de sí. Por eso la bioexistencia es consciente, ¿no? Esta es una existencia biológica consciente. Trato de ser cada vez más consciente de lo que soy, que es algo mucho más abarcativo que este ser que un día fue concebido, que nació y que está acá parado. No, esta es la pantalla de un centro de cómputos que está allá atrás. Lo que estás viendo acá son los periféricos de mi computadora, es decir, mi parlante, mis cámaras, mis micrófonos, ¿no? Es decir, no
no es, o mejor dicho, es justo al revés de lo que la humanidad cree que es. Justo al revés, ¿no? Totalmente. A veces me preguntan, Pablo, ¿pero un consultor sabe lo que es la realidad? Y le digo, mira, sabe algo muy importante. Sabe que no es la realidad. Claro. Sabe que lo que llamamos realidad no es la realidad. La realidad es otra cosa. Y eso ya te da una puerta para navegar en ese otro lugar que ahora encontraste y reconociste. Ahora estás navegando por ese nuevo lugar. La realidad que tenés acá es la que usás precisamente como compañero de viaje para detectar errores, para trabajarlos en vos, para volverte sano, feliz, abundante y en paz. Es tu aliado lo que la gente llama realidad, ¿no? El otro día, creo que ayer lo dije también en el grupo de economía, que alguien estaba preocupado porque la situación, porque tal partido político, porque tal otro, y yo les dije, si vos trabajás interiormente, no te tenés que preocupar por lo que suceda, porque suceda lo que suceda, va a ocurrir para tu bien. Ahora, si vos no trabajás interiormente, suceda lo que suceda, va a ocurrir para llevarte para el lado que sea. Pero si vos trabajás en vos, ese viento es a favor, aquel viento es a favor y aquel viento es a favor, porque entendiste para qué estás creando lo que estás creando ahí. Es así de esperanzador además, porque si no, es una autocondena. Es una autocondena. Claro. ¿Qué decías, Andrés? Eso es, bueno, para cerrar esto que decías vos, y lo maravilloso que te das cuenta ahí es que al fin y al cabo, cuando mirás, todo depende de vos, no depende del tiempo que le vaya a tomar a la otra persona entender que con esa palabra te lastimó y te venga a pedir perdón. Vos tenés que entender para qué pusiste a esa persona que te dijo esa palabra y te lastimó, ¿no? Que es la misma palabra que le dijeron a tal persona, ¿no? Esa identidad inconsciente. Entonces esa aceleración no depende de nadie más que de vos, ¿sí? Entonces eso está buenísimo porque ya primero dejás de perder tiempo de esperar que el otro cambie, que el otro venga, que la economía cambie, que el país cambie, que el mundo cambie, que el hambre se vaya, que lo que sea, porque lo vas a ver en vos. Eso que te duele, que te molesta, que te incomoda, es un dato que por ahí está al otro lado del mundo, pero no podés parar de ver que en África se mueren de hambre, ¿sí? Decís, no puedo parar. ¿Y qué tiene que ver conmigo si está al otro lado del mundo? No, sí, es que en vos está la historia de que alguien se murió de hambre y te pones ese código que hoy lo tenés en África, no te das cuenta y después te lo pones más cerca, te lo pones en América y después te lo pones en Argentina y después te lo pones en tu localidad y después te lo pones en el vecino y después te lo pones en tu hígado, ¿no? es eso nada más, ¿no? Son capas. En la consulta con Adri, en mi propia consulta con Adri, yo le decía, hay un tema de la política que me saca, Adri, me saca, no me desespera, me enoja. Entonces, ¿cómo se llama? Te iba a decir una marca política, no, uno de los políticas, una parte de la política. Y digo, ¿sabes qué? Todavía me doy cuenta que empiezan a hablar de eso, y estábamos en plenas elecciones y todo lo demás, y me empiezan a hablar de eso y a mí me saca. Entonces empecé a decir, no voy a hablar del tema, entré al lugar, no voy a hablar del tema, no voy a hablar del tema. Pero cuando llegué a mi casa, dije, esto es para mí, esto tiene... Y bueno, ahí en la consulta, un montón de cosas, ¿no? Que salen. Y es concreto, el diario, tuve esa información, me doy cuenta de la emoción que me genera, esto es un código, acá hay un dolor, acá hay algo que me está hablando. Y ahí se transforma en mi política, no es la política, es mi política que estoy poniendo ahí para que me molesten, como todo. Y la maravilla, claro, es que no tengo que... Y no esperar, como decía, y no tengo que esperar a que el político cambie y se dé cuenta cómo tiene que hacer política, ni, o sea, no tiene nada que ver, es recuperar ese poder de decir, wow, esto me lo estoy creando para yo ir hacia mí, y acá que quedó atrapada, y tengo un montón de cosas, obviamente, en mi historia, desde ya, pero sí, eso es lo más lindo, bueno, no, hay un montón de cosas lindas, pero
La bioexistencia consciente es un camino de conciencia, ¿no? Yo lo voy a decir delante del Creador. No, pero lo que quiero decir, y te doy pie para que Pablo nos cuente, es un camino de conciencia para entender, para comprender o para conocernos, para saber quiénes somos y a qué hemos venido. Y eso que parece una frase común tiene una profundidad increíble, ¿no? Así que te dejo la palabra. No, me acordaba que vos nos habías contado que en algún momento tu familia tiene que huir por los militares o una cosa así. Y bueno, claro, entonces te imaginas que es el condicionamiento que tiene tu niña, que tiene por un lado político A, por un lado político B, es inmenso. Okay, es un trabajo que yo hice en su momento, porque este abuelo que muere, que yo conté hace un rato, siempre lo cuento, que era activista, comunista, y él tenía hasta su fama, digamos, cierto mito se había hecho sobre él, porque como su yerno, uno de sus yernos, porque mi abuela y mi abuelo tenían 14 hijos, uno de sus yernos era policía, le avisaba dónde lo iban a ir a buscar. Entonces era como una especie de llanero solitario que nunca estaba donde lo iban a buscar, y crecía su figura y todo eso. Entonces yo atravesé en mi juventud, ¿no? Sigo considerándome joven, pero en mis 20 y en mis 30, toda una etapa de un lado político y del otro lado político, ¿okay? Y hoy es un campo de autoconocimiento para mí. Es un campo de pasa esto, entonces esto es por esto mío. Lo que estoy viendo ahí es esto que me pasó cuando me llamaba de tal manera. Lo que está pasando ahora es esto y lo que está. Entonces estás, como decís vos, ya que te saca, ¿no? Me saca quiere decir que no soy yo. Algo me agarró y me sacó de mí, ¿no? Entonces eso que te sacó, o cuando alguien usa la frase es más fuerte que yo, quiere decir que es el inconsciente familiar el que está al mando. El inconsciente individual no puede hacer fuerza a ese inconsciente familiar porque todavía no identificaste dónde está eso. Si vos lo sacás, es el nudo que te ata a las órdenes del inconsciente. Entonces, dado que el inconsciente familiar toma el mando en esos casos, claro, te vapulea. Pero en cuanto vos lo ves, eso mismo que te manejaba te va a traer un regalo muy grande y va a pasar a ser uno de tus potenciales. Y vos vas a usar el mismo barco que a la humanidad lo lleva para un lado y para el otro y lo vapulea y hace que la gente salga, no sé, inclusive a matarse. Ese mismo barco va a ser el barco en el que vos vas a navegar para irte de vacaciones, digamos. No te va a llevar desde la tragedia, sino que te va a llevar desde el placer. Lo vas a poder ver porque lo hiciste consciente, porque tenés la fortuna de haber detectado que algo de eso te hacía ruido. Y que cuando vos haces ese ejercicio de, encontré algo que me puede, encontré algo que me saca de mí, estás ante un tesoro, vos lo sabés. Lo único que resta es, encontré algo para trabajar. ¿Qué es? Esto que no me gusta. Agarrás eso, vas a consulta, porque vos sabés que en ese acto que para cualquiera sería masoquista, vos no, vos lo estás haciendo de viva que sos, porque ya sabés lo que te va a traer de regalo después. Entonces el juego es así, todo el tiempo es así. Todo el tiempo es así. Y cómo el universo conspira, porque yo tenía la consulta con Adri, que no queda ahí. Hoy a la mañana mi sobrina me muestra un libro que está leyendo de historia, que desde 1900, historia política, Argentina, desde 1930, yo estoy justo, hice chamanismo y estoy con mi abuelo, desde la fecha de mi abuelo hasta la actualidad. Digo, dale, o sea, me metí en el libro, buscaba 1970, o sea, esto es mi proyecto y sentido y todo, como para buscar información. Y sí, porque
que se abrió ahí una puerta y yo dije, esta es mi oportunidad, acá. Es así, uno no lo ve como algo feo, en realidad terminás bien. Bueno, hay cosas que sí que nos sorprenden y después, pero sabemos que es el gran tesoro que nos espera atrás de esa info. ¿Sabés que ahí hay una pregunta, Pablo, de una señora? No sé, Adri, si te corté con algo. No, dale. Bueno, hay un montón de preguntitas y a ver si se me fue. Los niños era algo de niños. Cuando hay un niño con una enfermedad crónica que será, vi un par de cuando los niños se enferman, capaz que por lo que estábamos hablando, que estabas comentando, Pablo, bueno, no sé, justo la vi por algo. Bueno, ahí está en mi código esto, y apareció acá. Hay 2 o 3 de niños. Qué bello, cuántas historias tenemos de niños, ¿no? Tenemos el honor de... Mira, el otro día veía de vuelta, estaba reacomodando Tengo el honor de que ya no sé dónde guardar regalos y notitas y cartas y cosas, ¿no? Entonces despejo un nuevo cajón, un nuevo mueble y pongo cosas ahí, y te imaginas que en lo que pasó en el Auditorio Belgrano me traje bolsas de cosas y de regalos y de cartas, y el otro día les estaba reacomodando y bueno, ves ahí los dibujos de los niños, ¿no? Y lo que te escriben y lo que les pasa, y yo me acordaba que muchos de esos dibujos que están ahí son de niños que no se comunicaban, que no dibujaban, que no hablaban, que no pedían pis, que no tenían contacto con sus padres por TEA o por esas cosas, ¿no? Entonces yo pensaba, cuando hay un síntoma crónico es porque tu dolor, el conflicto, el dolor que guarda en el alma la persona que está siendo testigo de eso, ¿no? El dolor que tiene es crónico, digamos. Es decir, nosotros lo llamamos síntomas de mala fama a los síntomas que normalmente la humanidad llama crónicos, incurables para toda la vida, y ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuál conté? Hace 2 días conté un caso, glomerulonefritis, glomerulopatía membranosa, ¿ok? Ese es un síntoma de muy mala fama, y en el caso de Percarro se ve otra glomerulopatía más, porque ya no sé cuántas glomerulopatías sanadas hay. Bueno, y para la humanidad es crónico, o para la humanidad es determinada cosa, eso. Bueno, y no está mal que lo vean de ese modo, porque cuando para vos el total de las posibilidades es de acá hasta acá, es cierto. Desde acá hasta acá eso es crónico, es para toda la vida, es mortal. Bueno, yo no estoy diciendo que cuando vos mirás desde la bioexistencia el 100% de las cosas se van a solucionar y sanar. Lo que estoy diciendo es que cuando vos mirás desde la conciencia las cosas, esto que para vos era todo, ni siquiera lo podés ver de lo pequeñito que queda al lado de la conciencia. Es tan pequeño lo que la humanidad llama la totalidad, que para la humanidad lo es todo. Hace poco, acá mismo, en el mismo restaurante donde te conté lo de recién, una mujer se me arrimó a contar una historia. En realidad era conocida de Lucre, y manifestó que fulano de tal, alguien conocido de ambas, tenía tal problema, y eso que lo había probado todo, ¿no? Y claro, obviamente no había probado lo que está más allá de lo estándar. Ya no hablo solo de bioexistencia, hablo de que el todo de la humanidad es un todo totalmente establecido, cuadrado, con su límite de acá hasta acá, y que además no es el mismo todo acá que en China, por ejemplo, o que en Vietnam, o que en el Tíbet, o que en Perú, o que cada uno tiene su todo, ¿no? Lo que hace al todo de todos es la conciencia. Lo que hace al todo de todos es la conciencia y el creador que sos. Entonces, ¿cómo no se van a multiplicar? Ni siquiera se duplican. Se multiplican innumerablemente las posibilidades de que algo se solucione. Pero el problema está ahí, en el autolímite, que es para mí ese límite, eso que yo llamo todo. ¿Desde dónde hasta dónde llega? ¿Ok?
desde tal pastilla a tal otra pastilla, o desde tal tratamiento hasta tal otro tratamiento, de tal paliativo a tal otro paliativo, ese es mi todo, ok, ese va a ser mi todo, y yo voy a poder decir, lo probó todo. Claro. Pero la cosa está en cuál es tu todo, y qué tan dispuesto estás a ver, total no perdés nada, si ese todo puede llegar a ser distinto. A lo sumo corres el alto riesgo de volverte feliz, sano, de estar en paz y en abundancia. O sea, esos son los riesgos de abordar desde la conciencia, ¿no? Pero es una cuestión de paradigmas, de tiempo, como sucede con un montón de cosas. Y está muy bien, ninguna de las cosas está mal. Lo bueno es la suma de las cosas. Nadie está diciendo no hagas esto. Lo que estoy diciendo es, hace esto, pero también hace esto. Y hace esto, pero también hace esto, Y nada. Yo creo que el otro día lo explicaba en la apertura, la suma de las miradas ayuda mucho a que haya una mejor experiencia humana. Y hoy eso se está viendo, en mi universo eso se ve cada vez más, ¿no? En tanto y en cuanto existen otras formas de libertades, como las redes sociales, que si uno sabe navegar, vas a encontrar un manantial de belleza y de sabiduría, y si uno está distorsionado, va a encontrar guerra, muerte, división, violencia y sufrimiento. Pero lo que hay es una diversidad, una cantidad de información tan inmensa, que uno de los motivos por los que hice el seminario que voy a dar ahora de economía y de emprendedurismo y conciencia, es para hacer llegar un paquete de información a las personas que les muestre algo que ni siquiera sabían que desconocían. O sea, para muchas personas no está en su órbita, no es que lo desconozco, ni siquiera sabía que eso podría existir, ¿no? Entonces, en algunos casos, arrimar un paquete de información con una lógica y, por supuesto, una información más 3D, digamos, mira, esto existe. Ahora, para poder hacer esto, vos tenés que trabajar en vos, y para trabajar en vos tenés que hacer esto. Si vos sumás esto más esto, tu vida de manera integral está garantizada. Va a ser mejor que lo que era, te lo puedo asegurar. Cuánto mejor va a depender de vos. Pero si vos aplicás esto, occidentalmente hablando, pero unido a esto, vas a multiplicar tus posibilidades, digamos, ¿no? de lo que te va a suceder. Porque de nada serviría que puedas ver, no sé, algún tipo de inversión, algún tipo de emprendimiento o alguna idea sobre ese tema, si vos tenés bloqueado desde tu inconsciente la posibilidad de hacer eso, porque estás relacionado en tu vida inconsciente con un problema relacionado con esto, ¿no? Entonces, podés ver la herramienta que quieras, las cosas maravillosas que quieras, te va a ayudar a contar con la información, pero te va a ayudar a ver qué puertas tenés bloqueadas. Son muchas las personas que conocen maneras de multiplicar su dinero / tiempo y no lo pueden hacer. Y son muchas las personas que lo podrían hacer, pero que desconocen las herramientas o los mecanismos que hay para eso. Entonces, en la unión de las dos cosas, dado que esta experiencia 3D tiene la particularidad de que todo el tiempo experimentes puertas para ver dónde tenés tu traba, para ir ahí precisamente, a ver esto, ¿dónde hay un problema? Ahí, esto lo voy a abordar, y a partir de ahí sí. Claro, es al revés de lo que uno entendería como lo mejor para la vida. Acá no es de masoquistas, acá es que donde encontraste un problema, una traba, es tantas veces más grande el tesoro que hay atrás de eso, que decís, sí, no, de acá no me voy, quiero solucionar eso, quiero ver qué hay ahí que me hace tensionar, me desvía, me genera un juicio, mira, pensé mal de alguien, tengo que solucionar algo. Juzgué a alguien, tengo algo para solucionar, lo único que estoy haciendo es tomar partido para limpiar mi imagen, para que no me relacionen con él, porque soy él. Bueno, porque soy eso. ¿No? Eso que dicen, todo juicio es una confesión, es totalmente así. Lo ves en consulta y las personas se ponen la mano en la frente y dicen, entonces lo que le acabo de decir es porque yo soy eso, claro.
¿no? Y no lo puedes creer. Sí, no, porque ahí te estás blanqueando, ¿no? El vitiligo puede ser una cosa, ¿no? Necesitas blanquear esa identidad que te porta detrás, ¿no? Hay algo que te lleva, que ni siquiera sabes, a decir que no sos esa persona a través de un juicio. Y simplemente es por ahí hablar con otra persona y te acordás ese hombre, esa mujer que no me gusta cómo habla, no me gusta, y estás aclarando que no sos esa persona. Exacto. Dicho rápido sería, ¿que alguien quiere vino? No, gracias, no. Y uno dice, detesto el vino y no puedo ver un borracho porque me saca, yo no sé por qué el gobierno no hace algo por los borrachos. ¿Cómo te llamas? Fulano, ¿de qué fecha sos? Mira, este abuelo, contame de este abuelo. Borracho, le pegaba a mi abuelo. Bueno, te llamás igual que él. Lo único que estás haciendo es limpiar tu imagen. Está acá el abuelo diciendo, che, déjenme estar en la mesa, perdón por la cosa que hice, pero quiero estar acá, miren, no tomo nada. Es eso. Siempre es así. Es así de simple y pasa siempre. Es una identidad mía en lo que nosotros bautizamos con Lucre polaridad por juicio oculto. Tengo un juicio que todavía no resolví, ¿ok? O a veces soy la esposa de aquel borracho, o a veces soy la hija de aquel borracho, y estoy todo el tiempo evitándome un dolor. Lo ves y decís, por ahí no quiere decir que vas a tomar vino, quiere decir que vas a poder decir como todos los demás, no gracias. ¿Vino? Exactamente. No gracias. Exactamente. Eso es importante también, ¿no? Aclarar que no es casualidad que a una persona está diciendo que no le gusta el vino, le preguntás el nombre, le preguntás si había está basado en cientos y miles de casos que tiene Humano Puente que avalan que va por ahí el camino, ¿sí? No es casualidad, ¿sí? Hay una investigación, ¿sí? Hay pruebas que se tienen, ¿no? Como en el laboratorio, de decir, che, mirá, me pasa esto, yo hago tal cosa y me fijo el juicio que hay detrás, diciendo, che, pero pará, ¿a quién no le gusta que vaya por la cuadra de la sombra? ¿A quién no le gusta que vaya por la cuadra del sol? ¿A quién está? ¿Sí? Es esa práctica, ¿sí? Y sale, y no es casualidad, ¿no? Es como una investigación científica, pero en este lado de la conciencia, donde une lo científico y la conciencia, ¿no? Que nunca se desunieron, simplemente parecen que están por caminos separados, pero nunca se desunieron, ¿sí? Nunca se desunieron. Es una ilusión, por así decirlo. No hay nada que se pueda separar de la conciencia, porque todo es la conciencia desplegada, todo es la conciencia. Entonces, como decís vos, es una creencia de separación, ¿no? Una creencia de separación. Sí. Pero la conciencia tiene tiempo ilimitado, espacio ilimitado, y a todo el que crea que el que se separa de la conciencia, en la conciencia lo espera tranquilo, con un mate en la mano, el tiempo que sea necesario, porque somos la conciencia y no pasa nada y está bien, y nadie tiene que estar ni obligado, y es maravilloso porque todo es una creación al fin y al cabo de un solo ser. Entonces, tarde o temprano, eso me va a encontrar y yo voy a encontrarme con eso, y está bien. Lo lindo es cuando una persona llega a ese punto sin necesidad de haber creado una experiencia terrible, ¿no? Sí. Muchas personas llegan a los caminos de conciencia después de haber pasado por experiencias muy, muy, muy dolorosas, y eso genera también la creencia en quienes por ahí no están haciendo ese camino, de que esa persona llegó ahí por una desesperación, porque está tan mal que se agarra de cualquier cosa. Entonces, pero por otro lado, encontrás un montón de personas, yo soy un caso, que llegaron a los caminos de conciencia sin necesidad de que su vida sea un drama, sino porque encontraste una lógica, la empezaste a utilizar, y tu vida empezó a florecer, y tu salud empezó a mejorarse, y tus relaciones familiares, y tu entorno, tus hijos, tus padres, tu belleza, tu salud, todo se puso más bello, y vos decís, bueno, ok, esto que hago no lo voy a dejar nunca.
porque me hace tan feliz, ¿okay? Sí. Hoy Lucre me abrazaba, porque otra vez me puse a llorar, en una de las veces por día, y me decía esto, cómo me gusta a mí hacer lo que hago, y hacer lo que hago en principio por la gente, pero lo hago por mí. Sí, sí. Yo lo hago por mí, ¿no? Anoche me decía, después que terminamos la reunión del PAC, un amigo que está ahí en el PAC me decía, bueno, lo que pasó, lo que hiciste, qué sé yo, y le digo, yo lo hago por mí. Yo eso lo hice por mí. No vayas a creer que lo hice por el grupo, yo eso lo hice por mí. Ten en cuenta que yo, si no es egoísta, no lo hago. No puedo, aunque a veces me tiente, hacer algo que la naturaleza no estaría de acuerdo. No lo voy a hacer porque no voy a obrar en contra de un algoritmo que le cuento a la humanidad que tiene muchísimo más poder que el individuo. Yo, si tomo ese algoritmo, ese sentido a favor mío, todo lo bueno me va a ocurrir, porque cuento con el conocimiento de la evolución a favor mía. En cuanto yo me postergo, me pongo, no, yo después, estoy haciendo algo, inventando algo que nunca ocurrió en la naturaleza. Nunca un árbol se sacrifica para que el otro árbol tenga sol. Nunca. No sucede. Sí. ¿Okay? No sucede. Nunca un león se va para que venga otro león y tome a la hembra y de ahí no, va a luchar a muerte para eso y va a ser lo más egoísta posible. Bueno, eso es ahí. También conocer la biología, los patrones biológicos, ayuda mucho a conocer algo que la humanidad cree que es lo sucio de la política. La política es polaridad y es biología y es una guerra de alfas. Mira, ustedes saben que yo todo el tiempo observo la naturaleza. Hoy estuve 20 minutos con un bicho bolita. Hoy a la mañana, tirado en el piso, ¿no? Viendo lo que aprendí a hacer de eso. Pero, por ejemplo, donde vivo en Quilmes, hay golondrinas, hay teros, hay chimangos, hay caranchos y no sé, jigueros, gorriones, otro que se llama bracita de fuego, algún cardenal, algún pájaro carpintero, martín pescador, garzas, biguá, patos. Es un lugar que tiene mucha naturaleza. Todos conviven. Si de repente vienen los chimangos, los teros empiezan a gritar. Se organizan entre los teros, a ver si les suena esto. Se organizan entre los teros para sacar corriendo a los chimangos. ¿Ok? Cuando aparecen los caranchos, se juntan los teros y los chimangos y sacan corriendo a los caranchos. ¿Okay? Eso es biológico. Eso es biológico. El ser humano cree que el ser humano, que es un ser biológico, tiene que ser distinto de lo que fue durante millones de años. Y no lo es. Los patrones biológicos son los mismos. Te rigen desde el inconsciente. Nuestra experiencia es biológica y el inconsciente que te rige es el biológico. A veces sos tero, a veces sos chimango y a veces sos carancho. Y a veces sos águila. Y a veces hasta las golondrinas se juntan. Vienen las golondrinas, los teros, los chimangos y echan a los caranchos. A los cara, por si hay alguno de otro país. Los echan, se juntan. Sucede. Cuando el carancho se va, vuela un chimango y los teros lo sacan corriendo. Lo sacan volando. Es decir, de vuelta se llega a ese estado. Claro. Yo le recomiendo mucho a las personas, para entender al ser humano, mirar una serie que hay en Netflix que se llama El Imperio de los Chimpancés. El Imperio de los Chimpancés. ¿Ok? Es increíble. Ahí vas a hacer un curso de humanidad, un curso de política, pero para que te des cuenta que el error del ser humano es creer que un político es un ser que emerge y que es el hijo de una humanidad que no existe. Es decir, un ser humano cree que un político es alguien, y lo digo
digo desde la conciencia. La conciencia es decir, siempre lo digo por si queda alguna duda, la conciencia está muchísimo más allá de la política, y no quiere decir nada malo de la política, pero la conciencia está mucho más allá de la política. Te permite ver la política de manera objetiva y poder ver ese mundo a tu favor sin importar cuál sea el lado de ese mundo que se esté ejecutando. ¿Ok? Cuando vos ves el tipo de representante que quiere la humanidad, vos te das cuenta que ese representante no lo podrías sacar, no lo podrías obtener de la humanidad. No existe ese ser en la humanidad. No existe. Lo que hay ahí es un depósito de una aspiración a un ser humano mejor, más puro, más elevado, con una conciencia maravillosa que pueda solucionar todos los temas sin enfrentarse con nadie, sin llevar adelante los patrones biológicos, estando de acuerdo con todos y cayéndole bien a toda la gente. Ese ser no puede emerger de una humanidad polar. De la humanidad polar salen representantes polares. De una humanidad con juicio salen representantes con juicio. De una humanidad acusadora salen representantes acusadores. De una humanidad, no sé, del tipo que sea, emerge ese representante que simplemente cada uno desde su distorsión va a tratar de tomar distancia de un lado y acercarse a otro para aclarar: yo no soy esto, yo no soy lo otro, hasta que viaje a su pasado y descubre que es los dos. Y descubre que es los dos lados, y ahí lo incorporás y ahí decís gracias, acabo de verlo, y después te das cuenta que es un juego biológico, es un juego biológico. Eso se entiende desde otros lugares, digamos, más 3D, pero la base es biológica. Cuando vos ves, por ejemplo, el imperio de los chimpancés, y vos ves que todos están alentando al alfa y todos acicalándolo y le vienen a sacar los piojos al mono alfa y lo acicalan, y el mono alfa ni siquiera les responde, porque cuando el alfa te acicala quiere decir que te reconoce como amigo, como de su bando. Ahí, mira, justo el personaje que lo acicala se llama Gus, Gustavo. Sí. Y el alfa no le da ni bolilla a este segundo, ¿no? Y el alfa es el alfa, y todos tratan de estar bien con él y todo. Ahora, en determinado enfrentamiento, el alfa queda herido, el mono alfa de ese grupo queda herido. Automáticamente, entre los otros monos, empiezan a acordar para sacarlo, para destituirlo, claro, para conspirar contra él, porque ya no siga. Uno ve los monos y 1000 veces durante esa serie vas a decir, claro. Y entonces yo quiero un ser humano que esté ahí en un rol casi te diría de Dios, ¿no? Con un equilibrio que cuando vos te pones a mirar eso decís, claro, pero la distorsión no es humana. Es un hecho biológico lo que está ocurriendo acá. Y te rige el inconsciente biológico. La política es biología pura. Biología pura. Lo es. Entonces es polaridad. Es izquierda, derecha, como lo ves. ¿Okay? Es hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Es norte-sur. Todo es eso. Escuchá, también de mi parte, contarle al público que ustedes dos son consultores, bueno, en el caso de Adri además es comunicador, son consultores en bioexistencia consciente y consultores certificados en economía y empresa. Con lo cual, cualquiera que los quiera contactar, acá está Gaby, acá está Adrián, son la verdad que excelentes seres, maravillosos, excelentes consultores que me honran con la forma que tienen en mi universo.